Estas son 8 cosas que todos los jugadores de Sonic Forces odiamos. Así es, gente, el día de hoy les traigo 8 cosas que absolutamente todos los jugadores de Sonic Forces odiamos. Lamentablemente estas cosas que voy a decir en el video casi siempre nos pasan y nos dan ganas de estampar el maldito teléfono contra la pared. Pero antes de empezar, recuerden dejar su like, suscribirse y dejar en los comentarios qué otra cosa odias de Sonic Forces. Empecemos. La primera cosa que odiamos todos es el mal emparejamiento. Creo que a todos nos pasa que nos empareja con gente que nos saca más de 500 trofeos o incluso con gente que tiene muchos menos trofeos que nosotros. Y para más colmo, un nivel absurdo. Nos sacan un montón de ventaja y pues aún encima... Imagínate, te toca contra una persona que le sacas 500 trofeos y aún encima esa persona tiene, por ejemplo, a Rush Rider a nivel 20. No tienes nada que hacer contra ella y aún encima quedas en segundo puesto con algo de suerte y te restan 9 trofeos. Y ya ni hablemos en cuarto puesto, que es horrible. Muchas de las partidas nos restan hasta 30 trofeos, pero sin embargo en otras partidas nada. Incluso en cuarto puesto nos suman 1 o 2 trofeos y no tiene sentido. El emparejamiento es horrendo. Ya de por sí te emparejan con un montón de niveles altos, con gente que es top mundial y que tiene mucho más nivel que tú y no tienes absolutamente nada que hacer, pero para más colmo quedas en segundo puesto y te restan trofeos. En el número 2 tenemos el exceso de pay to win del juego. Es absurdo lo pay to win que es este juego. Ya con solo ver estas ofertas que son hambreadas, no, son rugidos de tripas muy grandes. Ya teníamos los niveles, que era algo muy pay to win, que sacaba un montón de beneficios contra gente que no tenía tanto nivel en personajes. Aún encima agregaron los niveles 20, pero de esto hablaré en otro punto y casi todo se obtiene pagando. Solo falta que ahora saquen los cromas y que te digan que este croma de Sir Lancelot cuesta $5. Ya me parecería el colmo. No solo eso, también tenemos las esmeraldas que solo se obtienen pagando. La cámara de Tails que te duplica y hasta triplica las recompensas que obtienes en eventos. Y es absurdo lo pay to win que es el juego y lo desbalanceado que está. Vamos al punto número 3. Bueno, si aún encima el juego ya de por sí es muy pay to win, abrimos el punto 3 con las miserias que nos dan. Creo que todos conocemos las misiones adicionales, pero no solo voy a hablar de las misiones, también voy a hablar de los cofres y demás. Las miserias que nos dan en todo el juego. Los cofres, apenas si te dan tarjetas de personajes comunes que actualmente están fatal en el meta, menos creo que Knuckles, que ahora con el turbo de invencibilidad pues está más o menos, ok. Después, la cantidad baja de recursos que puedes obtener. Te piden un montón de recursos y apenas te dan rings, apenas te dan rings rojos y un montón de cosas. O bueno, ya ni hablemos de esmeraldas porque esas directamente ni te las dan. Ni tampoco hablemos de los comodines. Ahora enfocándonos en las misiones. Las miserias que nos dan es absurdo. Es igual a nada. No solo las misiones adicionales, sino por sí ya las misiones principales nos dan pura basura. De 10 tarjetas mínimas a 50 máximas. En algunos eventos de contendientes. Y bueno, en especiales cuando sale un nuevo personaje apenas nos dan de 5 tarjetas mínimas a 40 máximas. Y saben lo peor, que después nos piden hasta 300 tarjetas para mejorar un pinche nivel. La probabilidad de obtener el máximo es súper baja y aún encima que obtienes el máximo, 40 tarjetas no te sirven de prácticamente nada. Y esto está trucado obviamente para que compres la cámara de Tails y que ellos como siempre ganen dinero. Luego las misiones adicionales son absurdas. Nos dan de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas y a cada rato te están dando 5 tarjetas. La probabilidad de obtener 25 o más de 20 de por sí es muy baja. ¿Y de qué me sirven 5 tarjetas si necesito más de 300 para mejorar un pinche nivel? Cuarta cosa, tenemos los niveles 20. Ya de por sí en general los niveles son muy molestos porque es un desbalance completo en el juego. Aún encima ahora tenemos los niveles 20. Estos sacan un montón de ventaja. Cada nivel te aumenta o bien los rings con los que inicias, que eso es bastante velocidad y se nota al comienzo de las partidas. Y después más daño en trampas, 2 y hasta 3 utilidades o lo peor, las mejoras en los minibús. Te piden un montón de rings para mejorar un solo nivel. Te piden hasta 1 millón de rings cuando después apenas si te están dando 3000 rings en un cofre.
Después te piden un montonazo de tarjetas cuando después te están dando 5 tarjetas. Y el descontrol que hay, el desbalance es absurdo. Punto número 5, tenemos las desconexiones. Puede que tengas la mejor wifi del juego, que aún así te va a aparecer este mensajito y te va a desconectar del juego diciendo que tienes mala conexión. ¿Y sabes lo peor? Que con esa desconexión estás perdiendo un montón de trofeos. Es como si quedas automáticamente en cuarto puesto y te quitan un montón de trofeos. Y es que sí, a cada rato que entras a una partida también hay gente que se desconecta y sí, tú ganas, pero el pobre está perdiendo un montón de trofeos y es un sufrimiento cuando él no tiene absolutamente nada de culpa y puede que hasta tenga buena wifi y aún así te aparece este pinche mensajito. En el punto número 6 tenemos el exceso de anuncios. Creo que todos ya sabemos que casi todas las cosas del juego requieren de ver anuncios. Y es más, si tú no haces una compra en el juego, te estarán saliendo anuncios al acabar una partida. Después que si los regalos misteriosos, que si los nuevos cofres que para desbloquearlos necesitas ver un anuncio. Después los tickets de party match que se obtienen por anuncios, para poder jugar con amigos cuando no estás farmando absolutamente nada. Y como eso, un montón de cosas más. Y obviamente esto es para monetizar dinero con los anuncios. Y aún encima hacen cochinadas. Hay anuncios que duran hasta 2 minutos. Es penoso todos los anuncios que hay en el juego solo para ganar unos pocos dólares más y poder monetizarlo. En el punto número 7 tenemos los eventos repetitivos. A cada rato tenemos un evento que ya había salido hace unos meses. Y es que sí, hay recaps de supers. Sí, los recaps de supers que a cada rato está saliendo uno. Vienen cada 2 meses. O los recaps de contendiente igual, cada 2 meses. Y son demasiado repetitivos y es la misma cochinada. Ni siquiera las misiones adicionales cambian. Pero ojo, después no meten buenos eventos, como por ejemplo un recap musical. Y por último, la octava cosa, obviamente, la super rata. Este personaje no tiene sentido, simplemente les voy a decir, un super con minibus. ¿Qué sentido tiene eso? A cada rato nos estamos encontrando esta cosa a más de nivel 12. No es por nada, pero este personaje es demasiado rata. Sí, es muy fácil subir trofeos con él, está muy roto, muy desbalanceado. Lo odiamos demasiado, da ganas hasta de estampar el pinche móvil contra la pared por no ganarle a una pinche rata que tiene minibus y una super forma, que como digo no tiene nada de sentido. Pero bueno gente, esas han sido las 8 cosas que todos los jugadores de Sonic Forces odiamos. Recuerden que pueden dejar alguna cosa más que tú odies en los comentarios y pues nada, nos vemos en la próxima.